Después de hablar de dinero, de gastos, de inversiones y de libertad financiera, sentí que todavía faltaba algo quizá mucho más importante, porque podemos aprender a administrar nuestro dinero, podemos ahorrar, podemos invertir, podemos construir diferentes fuentes de ingresos, incluso podemos alcanzar esa tan deseada libertad financiera. Pero queda una pregunta mucho más profunda. ¿Para qué queremos ser ricos? Y todavía más, ¿qué significa realmente ser rico? Porque he conocido personas que tienen muy poco y transmiten una enorme sensación de plenitud. Y también he observado personas que tienen mucho, pero viven preocupadas por perderlo. Entonces comprendí que quizá existen diferentes formas de riqueza. Existe una riqueza material, pero también existe una riqueza emocional, una riqueza afectiva, una riqueza humana y, por supuesto, una riqueza espiritual. Y aquí mi reflexión comienza a alejarse un poco de padre rico, padre pobre, para entrar en otro territorio, el territorio de la abundancia interior, porque si el dinero puede darnos libertad para elegir, la espiritualidad puede ayudarnos a comprender qué vale realmente la pena elegir. Podemos tener una hermosa casa, pero necesitamos sentir que estamos en casa. Podemos tener muchas personas alrededor, pero necesitamos sentir que amamos y somos amados. Podemos disponer de tiempo libre, pero necesitamos saber qué hacer con ese tiempo. Podemos viajar por todo el mundo, pero también necesitamos aprender a viajar hacia nuestro interior. Y podemos acumular muchas cosas sin haber descubierto todavía aquello que da sentido a nuestra existencia. Por eso creo que la abundancia espiritual comienza con una transformación bastante sencilla: pasar de la sensación de carencia a la experiencia de gratitud. La mente suele mirar aquello que falta. Me falta dinero, me falta tiempo, me falta reconocimiento, me falta una pareja, me falta una casa mejor, me falta conseguir aquello que todavía no tengo. Y vivimos pensando que cuando finalmente llegue eso que falta, entonces seremos felices. Pero llega, y después aparece otra cosa que falta, y después otra, y otra, hasta que podemos pasar buena parte de nuestra vida persiguiendo una felicidad que siempre parece estar un poco más adelante. Quizá por eso la espiritualidad nos propone un movimiento diferente: detenernos, mirar, respirar y reconocer también aquello que ya está presente. Estoy vivo, puedo sentir, puedo aprender, puedo amar, puedo compartir, puedo contemplar un amanecer, puedo conversar con alguien que quiero, puedo escuchar música, puedo caminar, puedo guardar silencio, puedo agradecer. Son cosas aparentemente pequeñas, pero quizá ahí comienza otra forma de riqueza. Y esto no significa conformarnos, no significa renunciar a nuestros sueños, tampoco significa pensar que el dinero no importa. Claro que importa. Necesitamos recursos para vivir dignamente, cuidar nuestra salud, alimentar a nuestra familia, viajar, estudiar, desarrollar proyectos. El problema comienza cuando confundimos el medio con el fin. El dinero puede ser un excelente instrumento, pero es un instrumento, no necesariamente el propósito de nuestra existencia. Y entonces aparece otra pregunta: ¿qué es la felicidad? Durante mucho tiempo podemos imaginar la felicidad como un lugar al que algún día llegaremos. Cuando tenga mi casa, cuando gane más, cuando encuentre pareja, cuando me jubile, cuando tenga suficiente dinero, entonces seré feliz. Pero quizá la felicidad no funciona exactamente así. Quizá no sea un lugar al que llegamos. Quizá sea una manera de relacionarnos con el camino. Porque una vida feliz no significa una vida sin problemas. No significa estar siempre alegres. Ni significa vivir permanentemente en paz. Somos seres humanos. Perdemos, sufrimos,
nos equivocamos, tenemos miedo, nos frustramos, pero podemos desarrollar algo diferente, una especie de centro interior, un lugar dentro de nosotros al que podemos regresar incluso cuando afuera las cosas no funcionan como esperábamos. Y para mí, ahí comienza la dimensión espiritual de la abundancia, cuando nuestra sensación de riqueza deja de depender exclusivamente de aquello que poseemos, cuando comenzamos a sentirnos ricos también por aquello que somos capaces de experimentar y compartir, ricos en relaciones, ricos en experiencias, ricos en conocimiento, ricos en tiempo, ricos en salud cuando la tenemos, ricos en capacidad de amar, ricos en propósito, ricos en gratitud, y quizá hay todavía un nivel más profundo, comprender que la abundancia no consiste solamente en recibir, también consiste en hacer circular, dar, compartir, enseñar, ayudar, acompañar, crear algo que pueda servir a otros, porque aquello que acumulamos termina algún día con nosotros, pero aquello que compartimos continúa de alguna manera en los demás. Y entonces regreso nuevamente a la pregunta con la que comenzó toda esta reflexión. ¿Qué significa realmente ser rico? Quizás ser rico no sea tener muchísimo, quizás sea necesitar cada vez menos para sentir que la vida tiene valor, tener suficiente para vivir con dignidad, tener libertad para elegir, tener personas con quienes compartir, tener algo que nos apasione, tener momentos de silencio, tener tiempo, tener propósito y poder despertarnos alguna mañana, mirar nuestra vida y sentir simplemente gracias. Quizá esa palabra sea una de las expresiones más profundas de la abundancia. Gracias por lo que tengo, por lo que soy, por lo que he aprendido, por las personas que han pasado por mi camino, por aquello que llegó, y también, aunque a veces cueste comprenderlo, por aquello que se fue. Entonces, después de hablar tanto de riqueza, llego a una conclusión bastante sencilla. Está bien aprender a hacer que el dinero trabaje para nosotros, pero también necesitamos aprender a hacer que nuestra vida trabaje para aquello que realmente tiene sentido para nosotros, porque podemos construir una cuenta bancaria abundante y también podemos construir un corazón abundante, y quizá la verdadera riqueza aparezca cuando ambas cosas encuentran equilibrio. Tener suficiente afuera, sin sentirnos permanentemente vacíos por dentro, seguir creciendo, sin olvidar agradecer, desear cosas nuevas, sin dejar de disfrutar aquello que ya tenemos, y buscar prosperidad, sin olvidar que, al final, nuestra mayor riqueza quizá no sea aquello que conseguimos acumular, sino aquello que fuimos capaces de vivir, amar, aprender y compartir. Tal vez ahí comienza la verdadera abundancia.